Hola Vamos a muchachos. dar un par de minutos para que se junte un poquito más gente. Mientras tanto, a ver, les quería presentar a los que no lo conocen a Fabián Pocatino. Fabián, aparte de ser ingeniero mecánico aeronáutico, hoy es día de ingeniero, así que lo pueden felicitar, ¿sí? También es licenciado en sistemas aéreos y espaciales y tiene un máster en la administración de negocios. Desde el año 2000 nos acompaña en la escuela como profesor en los cursos de comercial de primera, instructor de vuelo, aeroaplicador, así que bueno, tiene muchísima experiencia y bueno, a él lo convoqué para que nos diera en estos 6 próximos miércoles todo el tema relacionado con aerodinámica, 3 clases de aerodinámica y otras 3 de grupo motopropulsor. Así que bueno, vos arrancá cuando quieras, Fabián. Bueno, ya tenés, yo lo que les pido es silencien los micrófonos porque por ahí hay mucho ruido en el fondo. Ya tenés para compartir pantalla, así que si vas a usar algún PowerPoint o lo que sea. ¿Ok, Fabián? No, está bien. La idea mía era que vayamos viendo lo que me pasaste de las preguntas, porque la idea era agarrar las primeras y explicarles más o menos cuál es la respuesta correcta o lo que es cada una de las opciones, ¿no? Si de ahí les surge alguna duda o quieren algo en detalle, me interrumpen y lo vemos, no tengo ningún problema. Bueno, el material salió de las famosas preguntas, ¿sí?, que están en el examen de piloto privado. Y bueno, se le envió y bueno, Fabián las estuvo viendo y la idea es un poco darles, ¿sí?, ciertos conceptos. Esa es la idea de Fabián. Así que bueno, cuando quieras, estamos listos, Fabián. Sí, bueno, no, a ver, chicos, la idea es que no las vean como una cuestión de fe, sino que uno les va a dar una explicación breve, rápida, para que entiendan cuál es la correcta, ¿no? O sea, no es un tema de memorizar en tal pregunta, es la A, la B, la C, sino que y comprendan lo que se les pregunta y lo que tienen que contestar. Muy bien. Voy a empezar por las primeras. Hay una figura 1, eso sí lo podés mostrar si querés, Eduardo, que la pregunta 1 dice: el ángulo A mostrado en la figura se le denomina de incidencia de ataque o diedro. No sé a qué foto hace referencia, porque cuando ves la figura 1 del otro capítulo es otra figura, la verdad. Pero como no tengo la figura, les voy a explicar lo que es cada cosa. El ángulo de incidencia es el ángulo que formaría la cuerda del avión. La cuerda es aquella línea imaginaria que va desde el borde de ataque al borde de fuga. Esa línea, si yo la comparo con una horizontal, un plano horizontal, es lo que me da el ángulo de incidencia de la aeronave. Es más, es como si ustedes ahí la van ves, caminando. ¿la ven ahí? A ver. Esa es la foto, bueno, está bien, porque dice, ay, no veo cuál es A. Por eso no pensé que era esa. Pero bueno, chicos, en ese dibujo, yo les explico desde ahí, Eduardo. Ahí lo que ustedes están viendo es un corte transversal de un perfil. Está lo que es el borde de ataque y lo que es el borde de fuga o borde de salida del ala. Si yo trazo una línea desde el borde de ataque al borde de fuga, tengo lo que se llama la cuerda del perfil. Esa línea, si la comparo con una línea que está horizontal, o sea, un plano horizontal de la aeronave, es lo que me da a mí el ángulo de incidencia. Es como si ustedes se paran al costado del avión y dicen, sí, ese ángulo es un ángulo pequeño, 5 o 10 grados. Vamos a suponer que el avión está inclinado a 45 grados, como cuando suben un auto para lavarlo abajo el motor, y les va a dar que ese ángulo es 45. Es el ángulo que normalmente uno ve
y es el que quizá una persona que no está acostumbrada a la aviación cree que ese es el ángulo que normalmente se llama ángulo de ataque. No, ese es el ángulo de incidencia. El ángulo de ataque está formado otra vez por la cuerda, o sea, la línea que va del borde de ataque al borde de fuga de la aeronave, pero tiene que ver con la línea del viento relativo. Entonces, hoy probablemente vamos a hablar algunas cosas y yo les prometo que en función de cómo vaya viendo las preguntas y las respuestas que ustedes, yo quizá les voy a hacer más dibujitos, pero más que nada lo que yo buscaba tener algunos conceptos claros. ¿Qué pasa? Vos vas a ver que el avión, por ejemplo, ustedes despegan con la aeronave, ¿no? Y capaz que estás, respecto al plano horizontal del piso, estás trepando a 20, 30 grados. ¿Sí? Eso se lo imaginan, lo pueden ver, o sea, saben lo que es un ángulo de 90 grados, es una L, ¿está bien? Si yo les, o sea, imaginariamente, cuando ustedes salen en el avión y despegan respecto al piso, ¿qué ángulo están volando? ¿20 grados, 30 grados? ¿Eso lo ven? Los escucho, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, sí, claro. Ahora, ¿ok? Ahora, si yo les digo, ¿con qué ángulo de ataque están volando? ¿Qué ángulo creen que es? ¿Un ángulo de cuántos grados? O sea, el viento relativo, el aire que le está pegando al perfil, que es con lo que realmente vuela el avión. ¿Creen que es más grande, igual? ¿Es un ángulo chico, un ángulo grande? 15 o 20 grados. Bien, no. A eso quería llegar, Nicolás. Un perfil sustenta, un perfil como que está dibujado ahí, más o menos sustenta de los -2 a los -12, -14 grados. Después de ahí el perfil entra en pérdida. Yo les voy a mostrar la próxima clase una figura para que lo entiendan. Pero fíjense que ustedes creían que era un ángulo grande y digamos era un ángulo similar al que ustedes forman con un plano paralelo al piso. ¿Está bien? Entonces, si es esta la pregunta, que para mí no es esta la figura, Eduardo, porque dice cuál es el ángulo A, no está en ninguna parte acá. Bueno. Por eso yo no lo encontré, por eso no sé a qué hace referencia. Yo les puedo buscar, si quieren, por internet un ángulo de ataque, pero bueno. Entonces, más o menos medianamente explicado qué es un ángulo de incidencia, qué es el ángulo de ataque, y después la otra opción le dice qué es el diedro. ¿Saben lo que es el diedro de la aeronave? ¿Qué ángulo es? ¿Qué forma ese ángulo? Bien. No. Entre el fuselaje y la raíz del ala. Vamos a suponer que mi cuerpo es el fuselaje del ala y mi brazo... Ahora voy a prender la luz. Dame un segundo. Vamos a ser más didácticos. Imagínense que yo soy el fuselaje del avión y mi brazo es el ala. ¿Está bien? Acá tengo la cuerda de raíz y en mi mano la cuerda de puntera. ¿Está bien? Si este plano que forma mi brazo con el plano horizontal del piso es paralelo, yo tengo un diedro negativo. Perdón, un diedro neutro. ¿Está bien? No tengo diedro. Si bajo el brazo, como normalmente son la mayoría de los aviones ala alta, tengo un diedro negativo. Y si el ala tiene un ángulo hacia arriba, tengo un diedro positivo. Ese es el ángulo diedro. Entonces, cuando la pregunta, lamentablemente al no saber a qué figura hace referencia, no les puedo contestar cuál de los tres es. Lo que les estoy explicando es, una cosa es el ángulo de incidencia, entonces ya saben, es la cuerda con un plano horizontal
paralelo al piso. Otro es un ángulo de ataque, que es otra vez la cuerda, pero con el ángulo que forma con la dirección del viento relativo, que ustedes ya saben que no puede ser mayor a 12, 14 grados, es un ángulo pequeño. Y otra cosa es el diedro del ala, que es esto que yo les mostraba con el brazo. ¿Está bien? Ahora, la segunda pregunta dice, el término ángulo de ataque es definido como el ángulo. Y yo ahora les pregunto, les dije, entre la cuerda del ala y el viento relativo, entre el ángulo de ascenso del avión y el horizonte, formado por el eje longitudinal del avión y la cuerda del ala. No cabe duda que es la primera, es entre la cuerda del ala y el viento relativo. La tercera pregunta dice, el ángulo entre la cuerda del ala y el viento relativo es conocido como sustentación, ataque o incidencia. O sea, no creo que les tome... No. Fíjate que esta pregunta está combinada con la pregunta anterior. Te dice, el ángulo entre la cuerda del ala y el viento relativo es conocido como sustentación, no, porque es una fuerza. La opción B es ataque, que es un ángulo, e incidencia, que es un ángulo. ¿Y qué les dije yo hasta recién? Que el ángulo de ataque está formado por la cuerda del ala y el viento relativo. En cambio, el ángulo de incidencia es entre un plano horizontal y la cuerda. Por eso, a ver, chicos, se los digo de otra manera. Vayan mañana a un aeropuerto, vean despegar un avión. Visualmente, ustedes van a ver, como digo, que el ángulo asciende, el avión asciende con, no sé, 25, 30, 35 grados, pero nunca ese es el ángulo de ataque. Porque si no entra en pérdida. ¿Está bien? O sea, vos para poder volar así, no sustentar, es porque tenés un cohete atrás. ¿Está bien? Si no, no podés. ¿Mm? La cuarta pregunta dice, ángulo de ataque es definido como el formato entre la cuerda del ala y ahí que me contestan. ¿Ustedes están viendo las preguntas, chicos? Yo se las leo. Ah, perdón, yo se las leo. Escuchen. Dice, ángulo de ataque. Ya sabemos que está formado, ya se los dije, por la cuerda del ala y ahora le doy las tres opciones. El ángulo de pitch de la superficie, el eje longitudinal del avión o la dirección del viento relativo. La dirección del viento relativo. Exacto, muy bien. O sea, chicos, ustedes siempre que le hablan ángulo de ataque, es sencillo, es cuerda y viento relativo. No se olviden más de eso. Después, ¿Te paso una pregunta? Sí, todas las que quieras, ¿sí? ¿Cómo incide el empuje? O sea, es la velocidad del viento, pero además el empuje tiene algo que ver en ese ángulo de ataque. Digamos, no tiene que ver con el ángulo en sí. O sea, vos lo que lográs con el empuje o la tracción es que, digamos, tu aeronave vaya hacia adelante. ¿Está bien? Ahora, vamos a suponer, imagínate que sos un auto. ¿Sí? Sí. Y tenés o sea, ¿qué diferencia hay entre tener un motor que te lleva con las cuatro ruedas hacia adelante que un avión que te lleva una hélice adelante y te tracciona hacia adelante? Vos lo que haces con la tracción es ganar velocidad. Velocidad, velocidad, Claro. velocidad, velocidad, velocidad. En un momento vos vas a dar bastón atrás. Y por la forma que tiene tu perfil alar, vas a generar una fuerza de sustentación que te va a permitir subir. Entonces vos me decís, la tracción, el empuje, lo único que te da es velocidad. Ahora, si vos tenés muchísimo empuje, o sea, te doy el ejemplo opuesto. Un cohete no tiene sustentación despegando vertical.
lo que tiene es más empuje que peso. Ujú. Entonces lo que hace es vencer la fuerza de la gravedad del peso con empuje, es puro motor. Vos en un avión lo que tenés es eso, direccionado hacia adelante, que lo que vos permitís es ganar velocidad a la aeronave, y lo que haces es, por un efecto aerodinámico, lograr una sustentación. Vos tenés 4 fuerzas o sea, son 2 pares de Sí. fuerzas que se contraponen. Sí. La sustentación con el peso. O sea, pregunta de examen, chicos, que no está acá y quiero que entiendan. El peso siempre es vertical hacia abajo, ¿está claro? Sí, sí. Que no significa que la sustentación total es siempre vertical hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos podés estar un poco inclinado hacia adelante y hacia arriba, y una parte de esa resultante, la vertical, es la que tiene que vencer al peso. Ahora se los voy a explicar de otra manera más sencilla. Imagínense un helicóptero. Le hago el ejemplo de un helicóptero. El helicóptero, cuando está parado, ¿sí? Tiene una masa y tiene una fuerza hacia abajo, ¿sí? Empieza a girar el disco principal del rotor. ¿Para dónde tendría que salir el helicóptero? A la Hacia derecha. arriba. No, ¿Para arriba? Arriba. para arriba. Muy bien. Para arriba, vos decís, tengo el peso hacia abajo, el disco del helicóptero sustenta hacia arriba. ¿Qué es lo que hace que vaya hacia adelante? Es que ese disco se inclina un poco para adelante. Entonces, hay una parte de esa fuerza que va hacia adelante y hay otra parte que va hacia arriba. ¿Está muy bien? Y ahora les voy a dar otro ejemplo. Ustedes son pilotos privados, ¿no? Supongo que tienen algunas horas de vuelo. Ustedes van al manual y les dice, no sé el valor, esto es un valor que yo digo ahora para dar un ejemplo. Van en su avión, en su J3 o en su Cessna, y le dice, velocidad de pérdida 60 nudos, ¿está bien? Entonces, ustedes saben que con esa velocidad el avión no va a entrar en pérdida. ¿Por qué? Porque vos tenés un peso hacia abajo y a esa velocidad vos generás con el avión una sustentación hacia arriba, ¿ok? Que se equilibran. ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un viraje con el avión? ¿Siguen siendo 60 nudos? No, porque ¿Eh? ¿Qué pasa? No sé si... Les cuento lo que pasa, a grosso modo. No sé si... Poneme un poquito que me vean a mí, Eduardo. Ah, justo, bien. Pero si no, que me miren a mí un segundito, que me vean la pantalla. ¿Me ven? Sí, sí, compartir la pantalla, sí, está. No, Pará. pero ¿me están viendo a mí en la cámara ahora, chicos? Sí. Sí, Imagínense que el celular es el ala y la virome es la fuerza hacia arriba. Cuando yo viré, sí, sigo sustentando, pero hacia arriba se me achicó la fuerza. Sí. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco lo que pasa con el helicóptero, es un poco lo que pasa con el avión y es lo que pasa con las fuerzas. Entonces digo, vos con el empuje lo que lográs es ganar velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Y una de las preguntas que venía después era sobre el efecto Bernoulli, ¿qué es lo que hace? Más o menos se dan una idea o tienen claro cómo se produce la sustentación arriba de un ala. Sí. Bueno, yo les hago un cuentito sencillo. Ustedes tienen el dibujo del perfil que vieron hoy en la primera figura que nos mostró Eduardo, ¿sí? Tenían el borde de ataque Ahí y está. el borde de fuga. Bueno, esa foto me sirve. Bueno, esta que es la foto A, ahí está. Ese es el ángulo de ataque, chicos. Viento relativo, la cuerda. ¿Lo ven ahí lo que les decía antes? Sí, claro. Bueno, la línea punteada es la cuerda. En el extremo delantero está el borde de ataque y en el extremo trasero o de atrás está el borde de fuga.
¿Qué pasa? Viene el fluido, en este caso el aire, que impacta en el borde de ataque de la aeronave, del ala, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiene dos caminos para ir. Tiene que ir por un camino hacia arriba y tiene que ir por un camino hacia abajo. El secreto es que al mismo tiempo que entran en un punto, esas partículas que se separan tienen que salir al mismo tiempo por atrás. No al mismo tiempo que impactan adelante, sino que si entran dos juntas, son como dos hermanitos mellizos, ¿no? Uno va a ir por arriba y otro va a ir por abajo. En el minuto 1 entran adelante, en el minuto 2 tienen que salir, pero salen los dos juntos. ¿Está claro? Entonces, son dos líneas de aire. Pegan en el borde de ataque, una se va por arriba, una se va por abajo. Y salen las dos juntas. Entonces, esta es la pregunta que yo les hago ahora. Si salen en el mismo tiempo y la parte de arriba es más larga que la de abajo, la parte de arriba se llama extra-2 y la parte de abajo se llama intra-2. ¿Cuál va a ser más ligera? ¿Cuál va a ir más rápido? La de ¿La arriba. de arriba o la de abajo? La de arriba. ¿Lo tienen claro? Ujú. Bien. Ahora imagínense que en esta foto que ustedes están viendo que está con un rectángulo negro, yo le saco la parte de izquierda y la derecha, y es como que este perfil está dentro de un tubo. ¿Sí? Sacan las dos rayas verticales negras del cuadrado de la foto y les queda la de arriba y la de abajo. Es como que el perfil está adentro de un tubo. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿Qué significa eso? Que todo el aire que entra por la parte izquierda de la figura, que sería la parte de adelante del tubo, es la misma que tiene que salir por la parte derecha del tubo. ¿Está claro? Sí. ¿Lo comprenden? O sea, Sí, sí. vos cuando vas volando, no vas volando adentro de un tubo, vas volando adentro de la atmósfera. ¿Ok? Pero yo, para que entiendan lo que pasa con Bernoulli, les digo, hagan de cuenta que van adentro de un tubo. Todo el aire que entra es el mismo que tiene que salir. Vos no tenés pérdidas de aire o aportes de aire en todo ese tubo. Y esto probablemente les cueste un poquito entenderlo, pero se los voy a tratar de hacer sencillo. En esa boca de entrada hay una presión total. Esa presión total está formada por una parte dinámica, que depende de la velocidad, y una parte estática, que no depende de la velocidad. Se suman las dos y da la total. ¿Qué te dice Bernoulli? A la entrada del tubo, la presión total es un valor. A la mitad del tubo, donde está tu perfil, eso sigue siendo igual. Y a la salida del tubo, sigue siendo igual. ¿Está claro? Ujú. Ya, vos tenés presión total a la entrada del tubo, presión total a la mitad del tubo donde está el perfil y presión total a donde está el final del tubo, son iguales. Ahora, como esas están formadas por una parte que tiene más velocidad, que depende de la velocidad, y otra que no, ¿qué es lo que sucede donde está el perfil? ¿Qué me dijeron ustedes? ¿Qué me dijeron ustedes que pasaba con el fluido que pasaba por arriba? ¿Cómo era? Se Como eso? acelera. rápido. Se Se acelera. acelera. Entonces, si yo tengo que mantener igual la presión, es señal que si una parte se acelera, vamos a hacer cuentas redondas. Vamos a suponer que es 10 a la entrada, 10 al medio y 10 al final. La presión total es 10. Entonces, si a vos se te... Y en ese lugar era 5 y 5. Entonces, si a vos se te acelera en el medio, pasás a 6, pero la otra tiene que bajar a 4 para que sea 10. ¿Se entiende? Entonces,
al acelerar un fluido, se produce un vacío o la presión estática cae, y eso es lo que produce un vacío que hace que se forme la sustentación. ¿Está claro? Sí, sí. Miren, yo les digo, yo era chico, esto no tiene que ver con los aviones, pero capaz que les sirva. Yo soy de Necochea y siempre me llamaba la atención por qué los barcos cuando están amarrados en el puerto se chocan entre sí. Ustedes se han dado cuenta que se ponen los barcos uno pegado al otro en el puerto y los cascos se pegan de costado, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? El casco del barco es como un perfil alar y el agua es el fluido. Entonces, como la presión total, imagine que hay dos barcos juntos, dos barcos en planta juntos. En la proa, la presión tiene que ser igual a la que hay donde los dos barcos se ensanchan y la sección es más chiquita entre los barcos, y después tiene que ser igual en la popa, donde otra vez se hace más grande la distancia, ¿está bien? Ujú. Porque visto desde arriba son como dos perfiles simétricos un barco. Entonces, ¿qué pasa? Viene el fluido, la sección se achica, que es lo que pasa en este tubo, que tenía una sección en la entrada, una sección a la salida, y al ponerles el perfil vos le pones algo que le interfiere, que le achica la sección, entonces el fluido se acelera, va más rápido, por lo tanto se hace un vacío, y por eso los barcos se juntan, se empiezan a pegar. ¿Está bien? Sí, sí. Ver dos barcos en planta es como ver dos perfiles juntos, ¿está bien? Y en vez de hacerlo en el aire, lo haces en el agua. Después hay otra forma también de verlo, es cuando vos estás regando el jardín y está saliendo una cierta cantidad de agua por la manguera con una determinada sección, ¿está bien? ¿Y por qué? ¿Qué hace? A ver, vos estás regando, ¿no? Y querés llegar a la planta que está más lejos. ¿Qué es lo que haces inconscientemente con la manguera? Le haces presión a la manguera. Claro. Le haces presión a la manguera. Sí, le haces presión a la manguera. ¿Y qué es lo que estás logrando? ¿Cuál es el efecto que vos ves que Fuerza en sucede? el agua. Que aumente la velocidad. Sí, fuerza en el agua. Pero, muy bien, pará, escucha. Presión. Genial. Sí, pero lo que yo le quiero decir, vos tenías una sección determinada en la manguera, ponele 3/4 de diámetro, 1 pulgada de diámetro, y vos lo que haces al presionar la manguera, achicás la sección de la manguera. Cuando le estás poniendo un perfil en el medio, achicás la sección. Entonces, ¿qué hace el fluido? Automáticamente se acelera. ¿Ok? Y Sí. ustedes regan más lejos. Ahora, si yo me pusiera en el lugar donde ustedes apretaron la manguera y midiera de costado la presión estática, habría un vacío. Que ustedes no se dan cuenta. Ustedes lo que ven es lo otro. O sea, ustedes lo que quieren es que el chorro llegue más lejos. Y lo que estás haciendo es acortando la sección. Bueno, eso es lo que explica Bernoulli. Y lo que te dice Bernoulli es, a grandes rasgos, para lo que ustedes tienen que saber, es que donde acelerás un fluido, las presiones estáticas bajan. ¿Está bien? Sí. ¿Me permitís un Sí, ejemplo Fabián. que calculo? Sí. ¿Me escuchás? Estamos a 10 minutos. Algunos de los Sí. más viejos, capaz que recordaremos un jueguito que había que venía con los chupetines, que era una cañita con una canastita y una pelotita Sí, algo que uno chupimbal, algo. soplaba, Sí, soplaba sí. y la pelotita se mantenía dentro del fluido de aire, es ese mismo principio. Exacto. Bueno, les hice toda esta peyorata porque la pregunta dice, ¿qué establece el principio de Bernoulli? Y dice, bueno, la respuesta correcta de la que estoy diciendo es que el aire circulando sobre la superficie superior del ala extra 2 provoca una caída de presión sobre la misma. Toda esta explicación es para que entiendas que eso explica Bernoulli. ¿Cuáles son las 4 fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo? Sustentación y peso, Eso. opuestas, contracción o empuje, si es un turbohélice Resistencia. o es un turboreactor,
y resistencia. ¿Mm? Después, cuando las 4 fuerzas que actúan sobre la aeronave se encuentran en equilibrio. Durante el vuelo a velocidad constante, cuando durante el vuelo de la aeronave está acelerado, cuando la aeronave se encuentra detenida en tierra. No. Cuando la aeronave se encuentra detenida en tierra, no estás produciendo velocidad, no tenés sustentación. No puede ser. Cuando durante el vuelo la aeronave está acelerando, justamente no vos, porque vos para acelerar tenés que tener, hay un desfasaje, o sea, no estás en equilibrio. Por ende, durante el vuelo a velocidad constante. Si no, te acelerarías. Bueno, ¿a qué se llama el centro de presión de un ala? Eso es todas esas velocidades que surgen que pasan arriba del estrados del fluido forman una distribución de carga que es lo que hace que se produzca la fuerza llamada sustentación. ¿Está bien? Pero es distribuida. O sea, no es que la fuerza se da en un solo punto. Tenés un poquito en el borde de ataque, un poquito más adelante, a mitad del perfil, y a medida que se va yendo hacia el borde de fuga, va a ir disminuyendo. Toda esa resultante, toda esa fuerza que es una carga distribuida, yo se lo voy a mostrar en un dibujo la próxima clase, bien, se puede tomar como que está concentrada en un solo punto. Y eso es lo que se llama centro de presión, que es lo que veían dibujado ahí. Pero yo lo que les quiero que les quede claro, es como ¿vieron cuando ven esas imágenes que ponen un montón de pelitos en el ala y se van pegando todos? ¿Está bien? Que Sí. normalmente es para explicar capa límite, pero no importa. Pero yo lo que les quiero que le entienda es que vos no vas volando en el avión y la sustentación está en un solo lado para arriba. No, está distribuida en todo el ala, y para representarla como una sola fuerza, un solo valor, se la pone como una flecha. Ahora, el punto donde vos determinás esa fuerza en la cuerda se llama centro de presión. ¿Qué va a pasar? A medida que va cambiando el ángulo de ataque, ese centro de presión se va moviendo. Pero en la mayoría de los aviones que ustedes vuelan, se puede decir que está casi al 25% de la cuerda, a un cuarto de la cuerda. Por eso, estructuralmente, cuando vos veas una aeronave, vas a ver que el larguero principal, que es la parte del ala que tiene que soportar la mayor cantidad de esfuerzo, está ubicada en el lugar. Que de ahí en adelante el avión probablemente tiene un postizo para darle forma al borde de ataque del perfil. ¿Está bien? Fabiana, ¿estás viendo ahí? Sí. 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 ¿Estás viendo? Ok. Sí, ahí estoy viendo Eso el avión. estaba Sí. buscando. Sí. Fíjense, chicos, que es toda una distribución, pero para hacerlo fácil para el cálculo o para concentrarlo en un punto, toda esa distribución de fuerzas se concentra en un punto. Después, a ver, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito del timón de dirección? Esa es fácil, chicos. ¿Qué me van a decir ahí? ¿Qué controlan con el timón de dirección del avión? ¿Guiñada? ¿Tendencia a inclinarse? Bien. Guiñada. Sí. Más difícil es explicar el estabilizador horizontal, que tiene que ver con una cuestión de estabilidad. Se dice que un avión es estable cuando le es difícil entrar en pérdida, requiere poco esfuerzo para controlarlo, no entra en tirabuzón. ¿Cuál de las tres? Le es difícil entrar en pérdida, requiere poco esfuerzo para controlarlo, no entra en tirabuzón. La respuesta correcta es, le es difícil entrar en pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, porque estable es contrario a controlable. Un avión militar normalmente es inestable porque el piloto necesita rápidamente sacarlo de la condición de estabilidad para hacer lo que él quiere y no lo que el avión quiere. ¿Me entienden? Pero, o sea, la pregunta, no sé si es capcioso o no, no entra en tirabuzón tampoco, o sea, porque... O sea, la verdad, la condición de... Miren,
O sea, no los quiero confundir. Un avión es estable, tiene que ver con la posición del centro de presión que estábamos viendo recién y el centro de gravedad. Un avión es estable cuando el centro de gravedad está por delante del centro de presión. Si está en el mismo punto es neutro y si están al revés el avión es inestable. Ahora, normalmente en la jerga vos capaz de decir, ¿es un avión estable? Cuando le es difícil entrar en pérdida. Y sí, es quizá la más correcta de las tres. Pero no es la respuesta correcta, ¿me entienden? Porque todo esto son efectos. O sea, vos podés tener un avión que es estable y lo vas a llevar a la pérdida. Justamente por lo que vimos al principio. Te pasás de ángulo de ataque y el avión entra en pérdida. El perfil no sustenta más y más o menos sos como un candado que vuela. ¿Viste? O sea, tirá un candado, así vuela. Fíjense que la pregunta que sigue después dice, ¿qué determina la estabilidad longitudinal de un avión? Y ahí se dice la ubicación del centro de gravedad respecto al centro de presión. Esa es la respuesta correcta. La efectividad del estabilizador horizontal no tiene nada que ver. La relación entre tracción y sustentación con el peso y la resistencia. Esa sí es una buena respuesta a la pregunta y no la anterior. ¿Está bien? ¿Qué causa que un avión, excepto los que tienen cola en T, un momento de nariz abajo al reducir la potencia y no ajustar los controles? ¿Vieron? Pasan de algo sencillo a algo más complicado. ¿Saben? Ahí la respuesta, les leo la pregunta. ¿Qué causa que un avión, no los que tienen cola en T, dice un momento de nariz abajo al reducir la potencia y no ajustar los controles? Dice, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante cuando la potencia y la resistencia son reducidas. El efecto de la corriente de aire generada por hélice sobre el timón de profundidad es reducido y la efectividad del mismo disminuye. Cuando la potencia es reducida menos que el peso, la sustentación también se reduce y las alas no pueden soportar el peso. Está quedando un minuto, Fabián. Sí, sí, lo vi. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer la próxima? Sí. Porque la verdad no pensé que se me pasaban tan rápido los 40 minutos. Directamente les voy a hacer yo unas filminas con cada pregunta y una fotografía o algo para que lo puedan ver. No la vamos a dar así, porque tengo la sensación que los estoy mareando y veo que el programa, algunas cosas son muy sencillas y en otras capaz que explique un poco más de explicación. ¿Está bien? Perfecto, yo les voy a preparar buenísimo. filminas por Bueno, preguntas. ¿cómo? Porque... Nada, eso. Y la otra cosa, chicos, que les queda un minuto. Si les quedó una duda de lo que vimos hoy, háganmela saber o se la mandan a Eduardo y que me las haga saber. Mi idea es poder darles 14, 15 preguntas por clase, pero lo vamos a hacer mucho más directo y mucho más didáctico con una imagen. Porque la verdad no Perfecto. pensé que me se había pasado tan rápido. Bueno, viste, rápido, ¿eh? ¿Ok? No, sí, Y sí. sobre todo en el sí. Zoom, Fabián. Así que bueno, No, te está agradecemos bien, un está montón. bien, está bien. ¿sí? Y nos Gracias, estamos viendo el Fabián. próximo, antes que se corte, el próximo miércoles, ¿ok? Sí, señor. Sí. Saludos a todos, gracias, Fabián. Adiós. Gracias, Gracias, Eduardo. Fabián. Gracias, Eduardo. Gracias, Chao, muchachos. Eduardo. Hasta luego.